Buena tarde, noche para todas las personas que, como siempre, nos acompañan en las jornadas académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Nuestro propósito siempre será tratar de coadyuvar en la formación de estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas. Y a propósito de estrategas y estadistas, hoy vamos a hacer ese ejercicio de fortalecer un poco la claridad de qué es un estadista y en qué se diferencia de un dirigente político común y corriente, para que tengamos la argumentación suficiente y establezcamos bien las diferencias y podamos debatir acerca del tema. Hoy es martes 30 de septiembre de 2025, último día del noveno mes del año y del tercer trimestre del año. A partir de mañana comenzamos el cuarto y último trimestre de este año 2025, que ha transcurrido con mucha celeridad. Pero lo importante es que mantengamos siempre la mente abierta para escuchar y analizar los fenómenos que nos ayudan a comprender mejor la política, la dinámica política. Entonces, comencemos por recordar qué es el Estado. Desde el punto de vista constitucional, el Estado es la sumatoria de las instituciones que articulan la conducción de la ciudadanía. Básicamente es eso. Hay otros conceptos ya mucho más geopolíticos o políticos más que geopolíticos, que consideran que el Estado es la sumatoria de territorio, recursos, instituciones, personas, etcétera. Entonces le dan una connotación de ente jurídico, una persona jurídica. Y desde la óptica de la geopolítica, el Estado es una nación con toda su potencialidad y con la capacidad de poder que tiene. Entonces no nos vamos a entrar aquí a devanar los sesos en que si es Estado o es estadista, o porque sí o porque no, porque entonces entramos ya en discusiones filosóficas que no vienen al tema. Vayamos al grano. La función del Estado se resume en dos campos: bienestar y seguridad. Entonces quiere decir que quienes conduzcan el Estado deben ser expertos en seguridad y desarrollo. Hago la corrección, no son bienestar y seguridad, sino desarrollo y seguridad, porque el propósito superior es brindar bienestar. Entonces, sí, las dos funciones principales para llegar al bienestar, al estado óptimo o al estadio óptimo del manejo del Estado, se trabaja sobre esos dos campos de desarrollo y seguridad. Entonces, quiere decir que quienes manejen el Estado deben ser estadistas y no simplemente dirigentes políticos o a lo sumo, como suele ocurrir, activistas políticos de oportunidad o de oportunismo. Hecha esa claridad de qué es el concepto de Estado que queremos entender, cómo se maneja el Estado, cuáles son las funciones primordiales del Estado y su objetivo superior, su propósito superior, que es garantizar el bienestar. Entonces vamos a entrar a revisar un poco qué es un estadista, de acuerdo con los resúmenes que encontramos en diferentes conceptos de inteligencia artificial y de documentos. Recordemos que ya planteamos que no solo nos podemos confiar en la inteligencia artificial porque es una herramienta que puede aportar elementos, pero a veces no son suficientes o están enfocados con alguna intencionalidad. Pero hay documentos muchos y dice el resumen de lo que logramos concretar en medio de varias fuentes, que un estadista es aquella persona que tiene esa connotación, esa característica, esa condición especial de ser líder político, y resalta tres condiciones: respetado, hábil y experimentado.
así lo resaltan ellos, que trabaja por el bien común de su país y sus ciudadanos, o sea, por el bienestar y por toda la comunidad, no por un solo grupo. Y le agrega otra cuestión, que se aleja de los intereses personales y los de su partido político. Entonces nos da varias condiciones. En la gráfica vemos a tres personas que la historia ha considerado líderes estadistas, porque de alguna manera se alejaron de los intereses. Nadie es perfecto, nada es perfecto, pero tratamos de localizar a estos tres que son los que menos cuestionamientos podrían tener en cada una de las épocas. Primero que tenemos a la izquierda es el famoso gobernante Pericles de su siglo de oro. Muchos documentos de la época y tradición oral lo pinta como un gran estadista. Hubo otros, muchos, pero de Pericles siempre se destaca que su gobierno o su época del siglo de oro marcó la visión de lo que era un estadista. Seguramente en esa época también se equivocó y como en ese tiempo se utilizaba la pena de muerte a discreción del mandatario, probablemente la ha podido aplicar, pero todo esto son conjeturas. Sin embargo, lo que se tiene es que su gobierno, que fueron varias décadas, se le llamó el siglo de oro de Pericles porque dejó huella, dejó marcado un derrotero y determinó un antes y un después de su civilización. Al otro señor que consideramos estadista aquí es a Simón Bolívar, con luces y sombras, con odios y, y admiraciones, con animosidades y sin ellas. Es el padre de nuestra patria, es el hombre que intuyó la caída del Imperio Español y se atrevió a materializarla. Fue el hombre que le contestó al barón de Humboldt en una reunión en Europa cuando le dijo en presencia de una de las compañeras sentimentales, doña Fanny de Villars, le dijo el barón de Humboldt, le dijo, preguntó a un joven inquieto y muy vivaz que se llamaba Simón Bolívar, que él qué opinaba de la revolución que se decía que se iba a desatar en América. Y le contestó el barón de Humboldt, creo que sí, eso ahí está para darse, pero no hay nacido el hombre que sea capaz de realizarla. No sabía que estaba hablando con el hombre que sí era capaz de realizarla. Ahí estaban otros intelectuales de Europa porque se reunían todos en sus logias en París a hablar de alta política. Estaba Bonpland y otros. Hay otros historiadores que aseguran que no fue Humboldt, sino que fue Bonpland y otros le dan la... Bueno, el que le haya dicho, pero Bolívar le contestó eso y le demostró que le cabía el continente en la cabeza. Eh, y el tercero que vemos a la derecha es Franklin Delano Roosevelt, el único presidente de Estados Unidos que estuvo tres periodos seguidos y alcanzó a iniciar el cuarto. La constitución de ahora lo prohíbe, pero antes le permitían y el país entró en las entreguerras, tuvo un problema gravísimo de la Gran Depresión, tuvo problemas internos difíciles de manejar y tuvo que alistarse para la Segunda Guerra Mundial y sufrir el ataque de Pearl Harbor y otros ataques de parte de Alemania contra los buques comerciales y turísticos estadounidenses que lo forzaron a entrar en la Gran Guerra. Probablemente tuvo muchos defectos, probablemente también politiqueó, probablemente cometió errores, pero la historia no solo de Estados Unidos y de la humanidad lo recordará siempre como el líder que condujo a la gran potencia a ser lo que es hoy y a triunfar y a colocarlo en el altísimo nivel que alcanzó. Entonces, con base en esos tres personajes de la historia, y habrá muchos más, pero digamos que son tres que no son tan cuestionados porque no hay tacha de algún acto inmoral, sobre todo con los recursos públicos.
Antes, al contrario, si se compara, por ejemplo, en el caso de Simón Bolívar, su testamento es un testamento muy frugal, muy limitado, frente al testamento del general Santander. Y si se va a mirar por origen del linaje, el origen del Libertador era mucho más acercado a la realeza y a las cortes españolas, el de Santander no tanto, pero curiosamente cuando Santander murió tenía más propiedades que las que hubiera podido tener Simón Bolívar, que era hijo de mineros, comerciantes, industriales y de familia de alto linaje vasco español. Entonces no tiene la tacha de que le gustaba meterle el diente al presupuesto público, como ha ocurrido con la mayoría de los mandatarios latinoamericanos. Y de Franklin Delano Roosevelt tampoco existe ninguna tacha de que haya desviado recursos del Estado para su interés personal. Porque él, con su limitación física que tenía, estaba por encima del bien y del mal. Y era su talento y su talante lo que lo colocaba a gobernar. Tuvo una gran esposa también que le ayudó muchísimo. Y de Pericles, pues toda la historia lo recuerda como el siglo de oro del gobierno de Pericles. Entonces, por eso los señalamos aquí que podrían respetar, tener las características. Respetados completamente, hábiles como el que más cada uno de ellos, y experimentados todos porque vivieron desde su juventud hasta el fin de sus días en medio de toda esa dinámica y la hicieron efectiva cuando tuvieron el poder. Ahora, la palabra estadista conlleva dos características más: integridad y gran respeto. A Bolívar lo pueden odiar, pueden hablar las pestes que quieran, pero es el libertador. Ese título no se lo pueden quitar ni en Bolivia ni en Perú, aunque en Perú le ha habido una corriente tenebrosa que ha querido certificarlo y despotricar de él diciendo que el libertador es San Martín. O Bolívar fue el que libertó el Perú. Él fue el que dirigió desde la distancia porque los santanderistas le hicieron todo lo posible por evitar su gloria, impedirle que fuera a Junín y Ayacucho, pero lo que hicieron Córdoba y Sucre ya era la dirección del Libertador, de Bolívar, y creó los estados. Entonces, el respeto es grande por él. Por Franklin Delano Roosevelt podrán decir que era demócrata, que se asoció con la escuela keynesiana, todo lo que quieran decir, pero es el hombre que dirigió a Estados Unidos durante 12 años seguidos y lo llevó de la mano a la gran victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y de Pericles, pues, ¿quién puede dudar de que en la antigüedad fue el primer gran estadista de que tenga memoria en la humanidad? Se ha hablado de muchos, ¿no? De los faraones, pero ellos era por su visión imperial. Pericles fue por su visión de manejar el Estado y la cosa pública. Y concluye aquí, y con esto marcamos diferencia de una vez, es que el estadista se diferencia del político tradicional que a menudo se asocia con el oportunismo, y eso es lo que tenemos en nuestro medio por doquier. Cuando llegan las épocas electorales, abundan todos esos y cada uno se coloca, además de un falso ropaje de estadista, que no lo son, no tienen ni la menor idea del Estado, y ya vamos a ver algunas condiciones. Además se colocan una aureola, como la de los santos, salvadores todos, tienen la solución a todos los problemas porque están por encima de los demás mortales del país. Bueno, entonces, quedándonos claro eso, comencemos a ver las características clave de un estadista que se extraen de varios chats y de varios documentos de inteligencia artificial. El estadista tiene una visión a largo plazo, y de eso hemos insistido muchas veces aquí en Fundel, que debe tener un plan estratégico, debe tener objetivos y debe pensar en que lo que se realice es de beneficio a largo plazo para la comunidad.
Pero sucede que en nuestro medio tercermundista, porque la excepción no es ni Colombia, ni México, ni Argentina, Chile, ni Ecuador, por hablar solamente de nuestro hemisferio hispanoparlante y no tocar otros escenarios, tienen una visión a largo plazo, pero para hacer componendas, para acomodarse. En ellos son muy hábiles y en buscar, como el caso del señor Carlos Lleras, que lo hemos estudiado intensamente en la memoria histórica, buscar su figuración y hacer lo que sea para conseguir el puesto donde quieren brillar. Entonces, se preocupan es por el momento y no por las generaciones venideras. No tienen ninguna visión de lo que necesita el país. Y si le bajamos de nivel a los alcaldes municipales que ha habido en Colombia y los distritales que ha habido en Bogotá, no han tenido esa visión de sacar adelante a sus ciudades. Aquí los que llegan alcaldes de Bogotá están convencidos que se ubicaron en la antesala y del trampolín para ser presidentes de la República. No sabemos quién se inventó el cuento, pero se lo inventaron y se volvió repetitivo. Dice que es el segundo cargo más importante del país. Y entonces ya, por ahí, desde que se volvió elección popular, todo el que elige en alcalde comienza a hacer campaña presidencial y utiliza nuestros recursos de los bogotanos para ponerle publicidad política, no pagada por él, pero sí pagada por el contribuyente, a todo lo que hace. Recordemos hace unos años cuando estuvieron Petro y Peñalosa, eso era aterrador. El gobierno de la gente, los salvadores, se crearon no sé cuántas escuelas. De hecho, si sumamos entre las escuelas que hicieron Petro y, y Peñalosa, eh, cada bogotano tendríamos 3 pupitres en cada escuela. Es impresionante las escuelas que ellos construyeron y las sátiras que se echaron los dos. Y luego apareció Claudia López y dijo, no, 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 es que ese par de loquitos están hablando de Dios, enviados de ser de Dios a la tierra y yo no enviaba a nadie. Aquí la solución soy yo. Y terminó de destruir la ciudad y también habla de que ella sí no fue chambona, le decía Pedro que chambón, ella es la solución. Ella fue la que arregló. Esperemos que salga este que está, a ver con qué cuento nos sale. Pero durante los 3 gobiernos de la señora López y de los otros dos, se gastó dinero a raudales en publicidad de oportunismo y propagandismo, porque alguien les vendió la idea que ser alcalde de Bogotá ya es ser antesala de ser presidente. Y si miramos en los ministerios, cualquier perico de los palotes lo nombran por amistad ministro de Defensa y queda absolutamente convencido que se subió en el trampolín de la piscina olímpica para hacer el salto olímpico de oro, de medalla de oro y ser presidente de la República. Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Santos, Rodrigo Lloreda, que falleció estando en el ejercicio, hasta un vendedor de zapatos pensaba que iba a ser presidente y lo obligaron a salir del cargo. Luego apareció otro comunista que es el anticorrupción y resultó más corrupto que los otros. Y así la lista es larga. Entonces no han tenido visión a largo plazo, sino la visión de ellos. Si nos ponemos a escudriñar del ministerio que más conocemos, el de defensa, como en la Biblia le dijo Dios a los de Sodoma y Gomorra, tráigame 3 que hayan hecho un proyecto de Estado a largo plazo para los militares. Entonces van a decirle, no, pero Dios, es que usted pide mucho. Tráigame 2. No, pero tampoco, maestro, no, no pida tanto. Bueno, tráigame 1 y no lo encuentran. Eso sí, todos fueron los que hicieron el Plan Colombia. Pregúntele a Marta Lucía Ramírez, que ya acorraló las FARC y la muerte de los monos Jojoy la planeó ella desde el año 2012. A Jojoy lo eliminaron en el 2010, pero ella la dejó planeada. Entonces, eso es increíble, la falta de visión. ¿Cómo será en los demás ministerios donde es netamente politiquero? ¿Cuál de todos esos ministros del Interior que hemos tenido nos ha dejado una visión a largo plazo de la conducción del Estado, pensando en las futuras generaciones,
en que los partidos políticos sean entidades serias. Lo mínimo que debería hacer el ministro del Interior. Nada. Bueno, miremos otra. Integridad. Y la integridad habla de dos aspectos esenciales, moralidad y ética en la toma de decisiones, para que sea una persona honesta y confiable. Estamos hablando de presidentes, pero si los dejamos a un lado y nos bajamos a gobernadores y alcaldes, ¿será que los encontramos? ¿Será que sí? Bueno, ya ustedes dirán. Sabiduría y experiencia. ¿Cómo es posible que aquí nos salta a la vista una realidad? Veníamos hablando hasta hace 15 días, 107, perdón, 85 candidatos era la cifra que teníamos según la mujer más informada de Colombia. Pero de una semana para acá, unos 10 días, viene sobresaliendo una cifra de 107. Entonces, si les miramos eso, visión a largo plazo, ¿cuál de esos personajes? No que nos diga que Petro es malo, porque eso lo sabe todo el mundo. No que nos diga que en Colombia la corrupción tiene el país acorralado, porque eso lo sabe todo el mundo. Que es que faltan carreteras, y eso también lo sabemos todos. Que nos diga cuál es su proyecto de Estado en relaciones internacionales, en integración de tecnología y ciencia, en el concepto de educación para los ciudadanos, en cómo generar fuentes de empleo, no como dijo Noemí Sanín, que le iba a dar un préstamo a todos para que montaran su tiendecita de barrio, un plantecito, como digo, al estilo paisa. Y cuando le dijeron, bueno, y si todos tienen tienda de barrio, dijo, no, pues entonces regresamos a la época del intercambio, del canje. De eso ni es experiencia, ni es sabiduría, ni es conocimiento. O que aparezca una persona de medios de comunicación u otro por allá que se le corrió el champú y dijo que, es que había hablado con Dios. Todos esos que revuelven la religión con la política, tenaces. Y otro que dijo que él no podría dejar de mirar a los hijos a los ojos si le dijeran que teniendo la oportunidad, no salvó el país. Y ahí está entre los que ven encabezando. Y hay gente de la reserva enloquecida con ese personaje. Y uno se pregunta, ¿y a ese quién lo nombró o quién le dio la condición de que era que ya la tenía previa y fue que pensando en que los hijos no lo condenaran, ya podía ser el presidente? Sin sabiduría ni experiencia porque no conoce el país, pero tiene idiotas útiles que lo siguen. Consenso y representación. Miren ustedes que en nuestras reservas, que es lo que más conocemos todos los aquí presentes, bulle siempre el famoso mensaje de la unión. Hay que unir. No sabemos qué es lo que hay que unir porque en el matrimonio no hay unión, hay integración, que es otra cosa. Pero hay que unir y todos unir y alrededor de qué, no, alrededor mío. Entonces, ¿eso es consenso o es habilidad trapacera para utilizar? En ese ejercicio que estamos haciendo de memoria histórica, que les recomendamos que miren los episodios y analicen, vemos que desde el famoso montaje del Frente Nacional hasta hoy, hemos encontrado en cada época, en cada gobierno y en cada partido, el famoso cuento de la unidad. Cuando la podredumbre se repartió el gobierno en Colombia entre liberales y conservadores y dejaron de lado a la NAPO, MRL y a los comunistas, se incrementó la violencia. Y en el Congreso de la República era una manada de personajes siniestros atacando todo lo que podían para despotricar del gobierno de turno y como siempre les resultaba rentable despotricar de la policía y del ejército, claro, y en esa época con mayor razón porque estaba la violencia en pie. Hoy siguen haciendo lo mismo, inclusive ya desde el mismo gobierno se utiliza con el señor Petro esa habilidad de división para ganar puntos. Entonces no hemos tenido ni a nivel nacional ni a nivel local el consenso y la representación. Ustedes dirán que es un problema mundial, claro que lo es, porque falta liderazgo político, falta formación
escolástica. Lo otro, valentía. Aquí interpretan valentía es grosería, irrespeto, chabacanería, vulgaridad, ramplonería como la de Petro, allá gritando estupideces en Nueva York. A eso le llaman valentía aquí. O las groserías en el Congreso de la República desafiándose. O en la plaza pública tratándose como verduleras. O en los medios de comunicación señalando el uno al otro de corrupto y de bandido, socio de la delincuencia. Pero eso no es valentía, eso es lo que es chabacanería. Valentía es asumir responsabilidades cuando se esté en el ejercicio, a sabiendas de que, como decía el señor Richard Nixon en su libro Líderes, líder es aquella persona que arriesga todo su capital político a cambio de nada cuando está consciente de que ese cambio va a ser trascendental. Esa es la valentía que necesitamos de los dirigentes políticos, no la valentía del macho remacho, super valiente y superhéroe que grita y que se vuelve populista porque es que fue y le dijo al presidente de la República en la Plaza de Bolívar: usted es un delincuente, usted está robando el erario público, usted es un manzanillo, usted es un trapacero. O esos debates vulgares que han hecho en el Congreso o entre los alcaldes y en las asambleas departamentales. Eso no es valentía. La valentía es tomar decisiones que transformen a sabiendas de que el mundo se le puede venir encima y sostenerse, porque entiende que son correctas para la comunidad, para la nación. Y compasión no es que se vuelva populista y asistencialista, sino la compasión es una mala traducción del inglés, la que se refiere es más como a comprensión de la ética humana, del comportamiento humano, del ethos, de la conducta humana y de las comunidades para tratar de acertar siempre lo que se decide. Entonces vemos aquí un contexto de lo que es un estadista, que no requiere sino ser una persona correcta, tener el país o la comunidad en la cabeza y estar trabajando convencido por la sociedad. Esto lo hemos extraído de varios documentos, de alguna información que trae la inteligencia artificial, pero no es la única. Y también, pues, con la propia experiencia que nos ha dado aquí la charla permanente en Fundel. Y esta última de consenso y representación se articula o es como unir más o menos eh, o estructurar la habilidad para integrar, para unir esfuerzos, para sacar comunidades adelante. Pero vemos que en nuestro medio político consideran que esa construcción de identidad radica eh, alrededor de los intereses, unir alrededor de intereses que va en contra del concepto del estadista, porque no abarca los objetivos nacionales, sino los objetivos personales. Luego aquí vemos cuál podría ser el ámbito de la responsabilidad de los partidos políticos, todo esto con base en nuestra tarea permanente aquí, la interacción que hemos tenido todos. Definitivamente nos queda eh, en primer escaño. Si un partido político no tiene escuela de formación de cuadros, no es partido político. Así de concreto. Es una organización de gente ahí con intereses en la cual cada quien ala para su lado y busca acomodarse más cerca del patrón que pone lápiz rojo y lápiz negro. Es fundamental que haya escuelas de formación de cada partido, porque en la medida que se vayan formando en la escuela, van coincidiendo en muchos asuntos medulares o en nodos que arman el conjunto. Si no hay escuela de formación de cuadros, eso más o menos es como pensar en las fuerzas militares o de policía, que no existieran escuelas de formación, ni de ascenso, ni de capacitación, sino así, el que quiera ser policía entonces amigo del político y va y lee un código, le dicen cuatro normas y sale a hacer la seguridad ciudadana. Y el militar entonces también que sea así, que tiene buen estado físico y aprende a disparar, entonces ya es un militar. Olvidémonos de eso. Hay que formar cuadros integrales
Y los partidos, si no lo tienen, pues no existen como partidos. Tienen es una organización de componendas. Lo otro es que el partido político tiene que, para formar estadistas que se forman con los cuadros, formarlos o ponerlos a gravitar alrededor de un proyecto político que se extienda en el tiempo, no como están pensando ahora todos, sin excepción, hasta los candidatos que oímos hablar aquí. Es que lo importante es que se vaya Petro y ahí vamos mirando. ¿Mirando qué? Mirando cómo se acomodan para repartirse el presupuesto y la nómina. No hay otra. No vemos ningún partido con proyecto político serio en el tiempo que nos diga, bueno, lo que está pasando en educación hay que enfocarlo en estos aspectos y lo vamos a trabajar así. A eso sí, dentro de poquito sacan todo su proyecto de economía naranja y economía aguacate y las 4 estrategias. El mismo cuento que nos han tenido siempre, pero no se cumple. Pasa como con la ONU. Trazan los objetivos de la ONU y llega ya cada país a hablar lo que le parece y cada presidente a decir cómo se gobierna el mundo sin ser capaz de gobernar su país, pero tiene la solución para los problemas del mundo. Todos llegan allá a lo mismo. Y si no revisen los discursos en la ONU de todos estos personajes que estuvieron la semana pasada allá, y verá que todos llegaron a proponer soluciones para el mundo, no para sus países. Y así nos pasa con los políticos. No tienen la concreción de un partido ni la proyección en el tiempo para el país, pero tienen todas las soluciones a la mano. Importante es que el liderazgo se debe entender como la base o con base en la gobernanza. Es un liderazgo que se fortalece en conjunto, que gravita alrededor de un proyecto, no alrededor de una persona. Por eso aquí se comete siempre el error es que necesitamos, y eso lo oyen desde el taxista hasta el alto gerente con más posgrados y títulos, es que necesitamos es una persona que tenga pantalones y le ponga orden a esto. Pues con ese cuento hemos vivido 200 años. Y se lo dijo Bolívar a Perú de la Cruz en Bucaramanga cuando vio ese enredo en que andaban allá en Ocaña buscando hasta matarlo a él. Pero Colombia está perdida por 2 generaciones. Lo que pasa es que le faltó al Libertador agregarle unos 4 ceros a esas dos y hablar más bien de 20.000 generaciones, porque piensan que el liderazgo es sacar un perico de los palotes hablador o habladora que cuestione todo lo que ha hecho el anterior y diga yo soy la solución, yo soy la luz, la verdad y la vida. Y es que en mi gobierno yo voy a ordenar que salga la policía a dar garrote. Y es que en mi gobierno yo voy a ordenar que los militares le den plomo corrido a los guerrilleros. Y es que en mi gobierno vamos a generar riqueza. No dicen cómo, pero vamos a generar. Pues es una frase de cajón y suena bonita, ¿no? Hay otro que nos puso hasta tren aéreo y nos puso a traer el gas por los cables de energía eléctrica que le iba a vender a Panamá, pero de gobernanza nada, y todos hablan que representan el pueblo, inclusive el que tenemos ahora. Es que lo que me pase a mí es contra el pueblo. Entonces no hay liderazgo ni hay sí, criterio de gobernanza, y eso es lo que necesita un estadista. Transparencia y normatividad en selección de candidatos. No queremos agredir a nadie, pero como se están seleccionando los candidatos, no es la forma correcta. No es la forma correcta, porque se supone que un partido político tiene unas normas que la persona trabaja durante poco tiempo en esas normas y en esos proyectos y objetivos que tiene el partido, elabora lo que le corresponde dentro de ese partido, lo presenta en su nivel inicial y luego se somete a unas convenciones hasta llegar a la Convención Nacional, que es la que lo ratifica. No, aquí eso es facilito. Hagámonos amigos de este que ya está allá y este va y habla con el dueño del balón y el dueño del balón dice, oiga, si este tipo es de tal sector nos puede conseguir tantos votos, traigámoslo aquí y pongámoslo y démosle el aval. Lo importante es que nos consiga votos para que la mafia que tenemos montada no se nos caiga y mantengamos el umbral y nos llegue a todos eh, la posibilidad de seguir con el nombre del partido. Esa es la forma como se selecciona en Colombia. No hemos visto un solo partido que diga comencemos a trabajar desde una escuela de formación de cuadros y con base en un proyecto político en el tiempo, no contra Petro, contra el que esté de turno, porque eso es fácil,
sino en el tiempo, cómo queremos ver a Colombia en educación, salud, investigación científica, carreteras, transporte, vías, comercio exterior, relaciones internacionales, hacienda pública. Eso es lo que se necesita para un proyecto a largo plazo, cómo la queremos ver a 10, 20, 30 y 50 años, y cuáles son nuestros objetivos y nuestros métodos y las líneas de acción. No lo vemos en ningún partido. Eso sí se les pregunta, todos tienen la respuesta a flor de labio, la tienen lista. Otro, debe entender el entorno geopolítico. Es que para ser un estadista tiene que entender cómo se van moviendo las fichas y cómo está ocurriendo el entorno geopolítico en el mundo. Aquí recurren es a las alinderaciones. Entonces es fácil decir que hay que hablar de la multipolaridad. No saben ni qué es eso, pero hablan de la multipolaridad y la multilateralidad. Resulta que multipolaridad en el mundo no hay en este momento. No la hay. Hay una bipolaridad de Estados Unidos y China. Lo demás es cuento. Ahí saltarán los que dicen, ¿y Rusia? No, Rusia es un país que está en el tercer nivel, pero tiene armas nucleares y con eso amedrenta al mundo, porque asusta que si no le dejan hacer lo que quiere, las puede utilizar contra quien se oponga a ellos. Pero se le olvida a medio planeta que ya Ucrania varias veces los ha golpeado sus bases y no son tan poderosos como dicen. Y lo mismo que el ejército ruso es poderoso, ¿poderoso en qué? 3 años y no ha avanzado en el Donbass que ya lo tenía conquistado, ocupado, perdón, desde el año 2014 y de ahí no ha salido y ha hecho una matazón horrible y se ha afincado es en un poder de drones que tiene una fábrica de drones de lanzar hasta 700, 800 drones en una noche contra Ucrania. Se los derriban casi todos y 3, 4 o 5 que burlan las defensas o que no alcanzan a ser contenidos, golpean y matan a civiles. Entonces, si un ejército poderoso el que mata a civiles eh, y pone casi 1 millón de muertos entre heridos y fallecidos en el Donbass, en una zona que no avanza, que es como decir una franja entre el departamento de Atlántico y la donde comienza la Sierra Nevada en el departamento de Magdalena, con una profundidad de unos 15 kilómetros hacia adentro. Eso es todo lo que Rusia no ha podido avanzar con el ejército tan poderoso. Entonces vienen a vendernos el cuento de multipolaridad. No. Ese engaño no lo podemos seguir creyendo. Hay bipolaridad. Estados Unidos y China sí son dos potencias y eso que China le falta para alcanzar Estados Unidos. Y nos hablan luego de multilateralidad. Pues resulta que la principal organización multilateral es la ONU y no ha podido, está desenfocada, está, eh, como lo dijimos en una entrevista recientemente, no está perdida, no está fallando en su estatuto ni en su norma constitucional ni en sus objetivos. Lo que está fallando es en la dinámica como se desarrollan las cosas, porque no está cumpliendo la función de multilateralidad. Y de ahí para allá ustedes desprenden y encuentran la OEA, la más cercana a algún entorno geopolítico fuerte es la Unión Europea. Lo demás es nombre. El grupo de Shanghái es China. El grupo del Asia Central es Rusia. El cartel del Medio Oriente, o como lo llaman ellos, allá es Arabia Saudita. Y punto. Los demás reinos están sometidos a lo que diga Arabia Saudita. Y en el África hay una organización grandísima, organización africana que no tiene ningún peso en el mundo y tienen por zonas algunas organizaciones multilaterales. Entonces, el multilateralismo está de capa caída y Latinoamérica debe formarlo. Y es desde aquí, desde Colombia, que debemos trazar ese faro. Pero nuestros dirigentes pensando aquí en cómo se reparten los puestos y no en la proyección del continente, difícil, ¿no? Lo otro es que los partidos deben comprender los problemas para solucionar los problemas. Sin embargo, vemos que como no tienen esa visión, esa formación, llegan es con propuestas de lo que ellos piensan o de lo que ya significa negocios y acuerdos en la sombra. Por eso se construyen puentes donde no hay ríos, por eso se nos cae el puente de Chirajara y hemos escuchado, no de ahora, sino de siempre. Eso hace 40 años que lo más, desde 50 años cuando la tragedia de la quebrada allá llegando a Villavicencio,
¿cómo se llama? Quebrada Blanca, creo que es. Ocurrió una tragedia terrible y siempre se ha dicho hay que replantear el trazado de esa vía porque está sobre una falla geológica y hacen unos contratos multimillonarios y vuelven y le aumentan dizque la doble calzada por el sitio donde está la falla geológica y la vía mantiene cerrada. Dinero enterrado a raudales ahí porque no se han entendido los problemas de la comunidad, sino los intereses de los dirigentes, que es otra cosa. Importante también de los partidos políticos es que ellos planeen estratégicamente de manera centralizada y que la ejecución sea de manera táctica, descentralizada por parte de los gobernadores, alcaldes y sus miembros de elección popular y los nombrados, pero siempre con una supervisión y alrededor de un objetivo nacional. Y otro punto, los acuerdos deben ser programáticos, no los acuerdos que ya conocemos en Colombia. Es que yo me lanzo, y esa es la corrupción que generó la Constitución del 91, yo me lanzo, creo mi propio movimiento, busco la personería jurídica, metiendo un congresista, y de ahí para allá ya quedo recibiendo de 500 para arriba al año, esa es más o menos la cuota, y fuera de eso comienzo a negociar, dice que yo apoyo con mis votos. Ese es el cuento más barato que hemos encontrado. ¿Quién dijo que una persona que sacó, una entidad que sacó 50.000 votos, garantiza que esas 50.000 personas van a votar por el que diga? Eso es pura mentira. Eso es al mejor postor en la segunda vuelta. Pero todos se acomodan y se reparten porque es que hay dinerito, ahí hay cargos, ahí hay posibilidades. Entonces, mientras los acuerdos no sean programáticos, los partidos no están cumpliendo con su esencia. Pero eso sí lo ponen por delante anunciando. Entonces, mi coronel Alarcón, llegamos a la hora de la participación de todos ustedes. ¿Cómo le van a decir a su partido que no que están perfectos, porque eso es puro cuento, partidos perfectos no hay ninguno, ni candidatos perfectos? ¿Qué es lo que tienen que enfocarle de estos puntos? ¿Cuál encuentran el más importante para enfocarle a su candidato presidencial para bajarnos de esa nube de salvadores y de transformadores con que nos están vendiendo el cuento en esta campaña presidencial? O sea, para que los partidos sean los que asuman la responsabilidad de orientar a ese candidato, de cuál de estos puntos lo deben enfocar mejor y no que hablen tanta carreta, porque eso no conduce sino a la demagogia. Adelante, mi coronel. Coronel Arcón, ¿no escucha, mi coronel Arcón? Es que me está fallando el internet. Sí, mi coronel, estoy en la vía. Bueno, mi coronel, adelante. Bueno, entonces vamos con los presentes, sus intervenciones. Vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Fuentes. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel, ¿cómo me escucha? Perfectamente bien. Bueno, un saludo muy especial para nuestro presidente, mi coronel Villamarín. Para todos los presentes de la sala, un saludo también muy especial. De estas características, para un estadista, para decirle al partido cuál sería la más importante, pues yo escogería en este momento integridad. ¿Y por qué la integridad? Aunque todas son importantes, pero la pregunta es clara, escoja una. Yo escojo la integridad porque su palabra misma lo dice, muestra una alta moralidad y ética en el proceso de toma de decisiones. Eh, y que se le considere una persona honesta y confiable. Y bien se ha dicho en diferentes talleres que hemos tenido que
es lo que más tiene cansado al pueblo colombiano de sus gobiernos, en todos los niveles, alcaldes, consejos, diputados, gobernantes, senadores, Cámara, presidente, la corrupción, la terrible corrupción. Estamos cansados de eso, cansados, cansados. Y esa es mi razón por la cual escojo esta segunda clave, que es la integridad. Mi corazón, muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, yo dentro de la pregunta escogería la visión a largo plazo, porque es que con la visión a largo plazo es donde se construye no solamente un futuro, sino también un proyecto histórico para con una nación. Entonces, esa visión a largo plazo es lo que hace que se forje una nación, que se forje un destino, una hoja de ruta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches para todos los presentes en esta aula virtual. Gracias, mi coronel. Pues yo escogería la integridad, porque eso es lo que va a permitir, dentro de los factores de liderazgo basado en gobernanza, como nos lo explicó mi coronel hoy en día, nos lo explicó muy claro en relación a que ese liderazgo basado en la gobernanza es lo que va a incentivar, lo que va a promover esas prácticas de esos valores que te van a permitir a estos líderes desarrollarse realmente o por lo menos desarrollar el partido mejor. Esa integralidad que le permite en cierta forma a ese sujeto integrar esos enfoques que va a incentivar los factores de liderazgo, que no solo busca el logro de las metas como tal, sino que también va a impulsar una gestión ética, participativa y ampliamente sostenible. Yo creo que realmente la integridad del sujeto es necesario en estos desarrollos de los ejercicios políticos. Eso es lo que en términos generales escojo este factor, porque es una característica que va a permitir que esa persona sea en cierta forma muy dinámica en las diferentes dimensiones, en las otras dimensiones y en las otras características. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Una buena noche, mi general Herrera. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Muchas gracias. Buenas noches, mi coronel Villamarín, y buenas noches para todos los presentes en el aula virtual. Pues de igual manera me identifico con el segundo punto, la integridad, porque es una característica individual y personal, y es quizá la parte que de alguna manera resalta en la persona y que genera la confianza, la credibilidad y la imagen que refleja la persona ante, eh, ante las personas a las que habla o ante las que se compromete, ante la militancia, porque de ello depende precisamente que se comprometan a seguir sus dictados, y lógicamente dentro de ello está precisamente el conocimiento, la capacidad y la experiencia. Entonces es una característica muy individual, muy particular, que resalta y destaca, y como dije anteriormente, genera la confianza y la credibilidad y el compromiso de las personas que le han de seguir o que se han de comprometer con ese candidato o con esa persona, con ese dirigente político. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, con Alarcón. Pues yo me voy por la primera, que llama
visión a largo plazo y le agregaría un pedacito más que sea y continuidad. Si nosotros no programamos un desarrollo a largo plazo, no estamos absolutamente nada. Únicamente estamos en el cuestión del momento. Y el momento no conseguimos absolutamente nada porque no vamos a llegar a ninguna parte. Lo viví, lo viví siendo gerente del Fondo Rotatorio en Toremaida. Hice un proyecto en el cual la inversión más que todo era de un tercero sobre una plantación de mangos. Dejé todo desarrollado y era a largo plazo. Eso no lo iba a disfrutar yo. Entregué al siguiente gerente, el siguiente gerente dejó eso quieto, el otro después le echó un arado y acabó con todo el proyecto en Parboliones. No hay una situación, no hay. Entonces, no solamente la visión a largo plazo, sino haya continuidad. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a llegar a nada y vamos a estar siempre en la inmediatez, en el momento. Y si no vamos nosotros con una visión hacia el futuro, así los logros no sean personales, sino sean de la comunidad a largo plazo, eso es lo que nosotros debemos buscar. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Mi coronel Saavedra, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para toda la sala. Buenas noches, mi coronel y a Marín. Bueno, yo creo que indiscutiblemente los 7 puntos que están ahí son la columna vertebral que debe cumplir un estadista, o por lo menos lo mínimo que debe cumplir un estadista. Por supuesto que yo me uno a varios de mis antecesores y hablaría que la integridad, pues, uno es o no es. No puede tener visión, puede tener sabiduría, puede tener consenso, puede tener valentía, pero la integridad no puede tener dos cosas. O la persona es o no es. Y las características que tiene que tener ese estadista que ha trabajado, que nos va a costar conseguirlo, que primero que todo, pues su honestidad. Decir la verdad por encima de cualquier cosa, de sus principios, de sus creencias. Sencillamente manejar la honestidad. Ser una persona coherente en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Tiene que mantener sus valores y sus principios. Un estadista también se echa el sombrero de la responsabilidad porque no es decir las cosas, sino decirlas y asumir la responsabilidad de las acciones y las decisiones. Eso nos cuesta mucho trabajo porque no tenemos personas que asuman responsabilidades. Lo vemos todos los días con el que dice ser el presidente nuestro o cualquier persona que esté en un cargo público, siempre busca la responsabilidad a la derecha, a la izquierda, a otro lado. Importantísimo también que esa persona debe actuar con sus principios morales y éticos. Tiene que tener claridad en eso. No puede negociar, uno no puede negociar los principios. Uno no puede negociar aquellas cosas con que lo formaron. Y si hace eso, pues es una persona que indiscutiblemente se sale de lo que estamos hablando de la honestidad. Porque esa misma integridad es la que va a generar a los cuadros y a todos los integrantes del partido confianza, credibilidad y respeto. Entonces, me voy indiscutiblemente que ese debe ser el botón que ilumine a todos los estadísticas que vamos a tener nosotros para que nos gobiernen en las próximas generaciones. Eso es lo que el país necesita. Eso es lo que se debe formar, pero de la verdad, no, un estadista no se forma en una sola forma, en un solo sitio. Un estadista es como los vasos comunicantes. Se alimenta de muchas fuentes, se alimenta de muchas personas y se alimenta de mucha vivencia, que es la que lo lleva a esa persona a entender y a mirar por qué tiene que ser de esa forma. Y eso, pues, si tiene la integridad, pues lo va a llevar diría yo, al punto siguiente que es importante y que mi correo lo mencionaba, que es tener una visión de futuras generaciones. Eso es lo que se requiere en nuestros estadistas. Muchas gracias, mi coronel.
Muchas gracias a usted, mi coronel. Tenemos la presencia de mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches para la sala. ¿Qué le diría al partido? Le diría al partido que quien aspire a los cargos de la alta política o a los cargos de autoridad debe tener una proyección como estadista. Quiere decir que debe presentar una visión a largo plazo, de acuerdo a las directrices del partido. Debe presentar una estrategia con objetivos de beneficio para la comunidad, teniendo en cuenta que para poder construir una visión a largo plazo se requiere integridad, sabiduría y experiencia, consenso y representación, valentía, compasión y habilidad para integrar, para alcanzar la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. En el Facebook, desafortunadamente, no tenemos nada al momento. Entonces, mi coronel Villamarín, estamos propensos a la nueva pregunta. Bueno, mi coronel, entonces vamos ahora para la segunda y última pregunta del ejercicio académico. Y es este. ¿Qué pasó aquí? Tenemos la responsabilidad de los partidos políticos. Yo entiendo que hay personas que no les gusta que les hable esto, porque se consigue el aval del partido y tienen por conveniencia y por un falso concepto de la lealtad que decir que el partido es una perfección cuando no lo es. Tienen que actuar de esa manera. Entonces, aquí tenemos al frente la responsabilidad de los partidos políticos. Ahora la tarea es que usted ya hace parte de un partido X cualquiera, y tiene que ir a un aula universitaria donde pretende atraer jóvenes. Y va a tomar de esta lista de mercado dos aspectos fundamentales para decirles a los jóvenes por qué usted hace parte de un partido político que tiene responsabilidad en la formación de un proyecto o en lo que quiere presentar y que los candidatos de ese partido son verdaderamente idóneos. Entonces, tiene usted para escoger con qué argumentos le va a presentar a los estudiantes, a sabiendas que los estudiantes son críticos, preguntan, que están ya prevenidos de la realidad que se vive en Colombia y le van a cuestionar o le van a hacer preguntas, no con el fin de rajarlos, sino porque las dudas no surgen a todos. Igual que cuando se nos atraviesa la joven en el supermercado a ofrecernos las bondades del último queso que salió con el último sello, ya uno se da cuenta que lo que quieren es venderle a la brava un queso que no se sabe si es bueno o malo. Entonces, así mismo, usted va a enfrentar ese auditorio, ese de jóvenes que están, lo van a escuchar, pero ¿cuál es la responsabilidad que tiene su partido político y en cuál de estos puntos considera que se debe sustentar esa teoría? Listo, mi coronel. Entonces, vamos a empezar por mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Pues yo a un auditorio, a unos alumnos, le plantearía que somos un partido, indudablemente, que incentiva el liderazgo con base en gobernanza, que es un partido transparente en sus normatividades y en la selección de candidatos. Esto me va a permitir ampliar los factores que ya había tratado en relación a ese liderazgo basado en gobernanza que nos explicó mi coronel. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a mostrar diferente a otros partidos, es decir, que estamos fortaleciendo la toma de decisiones responsables, unas toma de decisiones participativas, unas toma de decisiones transparentes dentro de nuestro partido. A su vez, eso en su momento también nos va a permitir mostrarle a esos nuevos jóvenes, a esas nuevas generaciones,
o a esos nuevos adeptos a nuestro partido que estamos integrando enfoques realmente que nos garantizan gestión, una óptima gestión, mejor, ética, participativa y sostenible. Es decir, esto nos permite crear un abanico de discurso muy social que realmente es llamativo. ¿Por qué no utilizo, y de una vez le explico por qué no utilizo el de que nosotros concebimos un partido o un proyecto político en el tiempo? Porque las nuevas generaciones, porque estos contextos que estamos viviendo son cortoplacistas, son demasiado cortoplacistas. Las generaciones cambiaron y no podemos hablarles de proyectos a largo tiempo en la medida que, como lo pensemos, lo organicemos, los estructuremos, pues de todas formas vamos a tener oído o no hay oídos para nuestro proyecto en la medida que las nuevas generaciones son cortoplacistas. Por tal motivo, reitero, yo sí iría orientado hacia el factor de incentivar el liderazgo con base a gobernanza, la transparencia y la normatividad en la selección de nuestros candidatos es lo que le voy a mostrar en ese desarrollo de ese ítem. Es decir, el liderazgo basado en gobernanza nos va a permitir incentivar y promover esas prácticas y valores que fortalecen nuestras tomas de decisiones dentro de un partido que hoy en día no lo están mostrando, no lo hay, y es por eso estamos con todas las fallas que mi coronel Villamarín nos ha participado hoy. El que diga X, Y, Z, ese es el candidato. No, nosotros somos un partido que ha concebido realmente unos factores de liderazgo y por eso están ubicados los líderes políticos en el partido. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, yo parto de que ese auditorio son unos jóvenes universitarios, jóvenes estudiantes, que seguramente en su vida han participado en asuntos de política. Hasta ahora están dando sus primeros pasos y sencillamente están interesados por algo que les inquieta, que es la situación del país y el desarrollo del país, y qué participación ellos como constituyente primario tienen que hacer. Entonces, el primer tema que yo les hablaría de ello es de la importancia de la formación de los cuadros. Así como es importante lo que ellos están haciendo en la universidad de formarse para ser unos profesionales, los que están estudiando cualquier tipo de carrera lo hacen para ser unos profesionales y que necesariamente necesitan cumplir unas fases o unos procesos de capacitación. Por eso es que es importante la formación de los cuadros, Esa semilla que es la que nos va a formar las personas que sustentan la base, que van a ser el soporte, tienen que contener unas condiciones y unas características, unos principios, unos valores, una responsabilidad. Y ahí es donde tenemos que formarlos a ellos, porque esa formación, y perdón la redundancia, de cuadros, es que van a salir y van a crecer los futuros y próximos dirigentes políticos. Ellos son los que le van a dar la cara y le van a dar la formación a ese partido político. Y de acuerdo a la semilla, como haya sido escogida, como haya sido seleccionada, como haya sido cuidada y como haya sido tratada, como debe ser en la formación de los cuadros, ese es el resultado que vamos a tener. Entonces, para mí, el aspecto más importante y sobre la cual recae la responsabilidad de los partidos es formar la base, y una base sólida y una base dirigida, una base comprometida. Y eso nos lleva al segundo punto. Yo entiendo que somos cortoplacistas, pero si queremos tener una visión de un estratega, que es lo que estamos mirando en la pregunta anterior, una persona que tiene visión, no del hoy, una persona que aprende de lo de ayer, que aprende lo que está pasando hoy y forma una visión futurista hacia donde quiere llevar o hacia donde quiere avanzar con ese partido y con el país. Entonces es importante para que ellos entiendan
cómo hacen parte por el hecho de ser cuadros, por el hecho de ser integrantes de un partido político, por el hecho de ser la base, cómo se constituyen ellos y cómo ayudan a el crecimiento, consolidación, formación y ejecución de un partido político con un proyecto que tenga un punto de inicio, unas estaciones y que tenga un punto de llegada y un punto de continuidad con revisión y autocrítica de lo que se ha venido construyendo para poder tener unos políticos, unos gobernantes con unas bases sólidas que nos ayuden a construir un mejor país para todos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues en esa aula académica, con estos jóvenes que son el futuro del país y de la sociedad, es muy importante hacerles entender muy claramente, porque en las aulas pareciera que no se da este tipo de explicaciones. ¿Cómo está compuesto un país como el nuestro y cuáles son sus pilares fundamentales? Partiendo de la importancia del territorio, su posición geoestratégica, los recursos naturales que tiene, lógicamente la importancia dentro del país de la población, cómo debe comportarse, cuáles son sus principios y sus valores, la legislación con que cuenta el país para ser gobernado y administrado, y lógicamente las autoridades que conforman el país y lógicamente que gobiernan y administran la población. Darles a entender que todo ello implica que si en el país se considera un país que ejerce la democracia, que es el gobierno del pueblo, de la comunidad, de la sociedad, ese gobierno se ejerce a través de la política, pero una política entendida como se nos ha enseñado, como se nos ha compartido, con base en estadistas serios, responsables, con gran capacidad, conocimiento y experiencia en la gestión pública. Y cuán importante es la gestión pública sustentada, difícilmente con hacerles entender muy bien hoy cuando están adoctrinados y manipulados y sesgados desde todo punto de vista. Pero también hacerles entender que es a través de la política, a través de los estadistas y los gobernantes, cómo se logra dar respuesta a las prioridades de una población. Y necesariamente eh, comprender todo este entorno para dar solución a los problemas de la comunidad, que son precisamente las prioridades. Que esas prioridades no se dan, como quien dice, recurriendo a la anarquía, a los grandes problemas de odio, de venganza, de resentimiento, sino con la participación dinámica de estadistas con verdadero sentido de la solución de las necesidades básicas de la población. Y lógicamente que eso implica una planeación estratégica y desde luego una ejecución administrativa coherente con la legislación que está establecida y que hemos relacionado anteriormente. Digámoslo así, que en términos generales, como para hacerlos comprender que no todo es gratis
y no debe darse todo gratis porque obedece todo ello a una responsabilidad desde el estadista, desde el mandatario, hasta la población que también tiene que participar eh, proactivamente y en todo caso para que haya una dinámica social responsable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la Buenas pregunta, noches. yo escogería el conseguir un proyecto político en el tiempo, porque ahí es donde se construye un proyecto y se forja una identidad para un partido político. De igual forma, pues, si se consigue un proyecto político en el tiempo, entonces se va trazando una hoja de ruta que lleva a que un partido político no solamente se forme, se corrija, sino que también se moldea y asimismo, pues, ya puede forjar una identidad para construir un proyecto histórico. Gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, pues la verdad sería una gran oportunidad para poder expresarle a toda ese semillero que hay ahí de juventud para diferentes áreas de la cual se están formando, decirles que es necesario, y yo me iría por la escuela de formación de cuadros. Y una escuela de formación de cuadros es como, yo no diría que como cualquier otra escuela, no, es una escuela supremamente importante porque de allí van a salir, pues precisamente los futuros gobernantes, los que van a regir los intereses del pueblo colombiano en los diferentes niveles, que estén capacitados, conscientes de la misión que van a desarrollar y que obviamente que si le entregamos el poder a una persona que realmente no tenga una formación, unos principios, una ética, una cantidad de aspectos supremamente fundamentales y que le vamos a confiar nuestras vidas, le vamos a confiar el desarrollo de nuestro país, pues obviamente vamos a ver que vamos a tener unos muy malos gobernantes. Entonces, por eso es esencial de que tengamos esa escuela de formación de cuadros. Ya lo decía mi coronel Saavedra, eso sí es una analogía. Así como ustedes jóvenes se están formando en esta universidad o en la universidad que vengan para ser futuros profesionales, pues también necesitamos profesionales en la política, en la dirección de la nación o en la dirección de un departamento. Es que esto no es solamente para formar un presidente, sino para formar diferentes líderes en los diferentes niveles. Entonces es esencial esta escuela de formación, porque si bien uno le dice al auditorio, escoge a 5, ¿qué concepto tienen ustedes de los gobernantes? Y yo le digo que de los 5 o 6 van a decir corruptos, corrupción, corrupción, corrupción. Entonces para eso está la escuela de formación, para formar estadistas, estrategas, con visión de estrategas, con una visión altamente calificada de esa escuela de formación. Y como son 2 para escoger, pues yo qué haría. De esa escuela de formación de cuadros le pongo 2 puntos y los temas a tratar en esta escuela de formación son
los otros 7 que siguen adelante. Pero bueno, voy a escoger uno. Entonces, ahí les diría, mire, la planeación estratégica y la ejecución táctica es necesaria para que pueda haber una carta de navegación en todos los intereses del país, porque la planeación estratégica obedece precisamente a aquello que vamos a desarrollar en grande, a la solución de todos esos grandes problemas, las necesidades que hay, la parte comercial, interna y externa, el planeamiento estratégico del comercio internacional, de las buenas relaciones que vamos a tener con los demás gobiernos, con los demás estados. Entonces, esta planeación estratégica va a obedecer también en seguridad nacional, va a obedecer en la representación de nuestra gente en el exterior, en todos los aspectos, en la parte deportiva, en la parte comercial, en la parte de educación. Bueno, un sinfín de aspectos que todos conocemos cuando salen nuestros connacionales precisamente a representarnos en algún aspecto. Y la ejecución táctica, pues obviamente obedece esa excelente administración interna de nuestro país en todos los aspectos. Una base fundamental que es la seguridad, le sigue la salud, porque un pueblo con buena salud, pues es un pueblo que va a rendir muy bien, va a estar muy bien participativo en todos sus aspectos, sea la niñez, sea la juventud, sean los ya adultos. Y qué bueno mantener con muy buena salud en la vejez a la parte longeva. El desarrollo económico interno, que haya trabajo, en la parte del desarrollo económico del Estado en su infraestructura, que si hay infraestructura, pues va a haber desarrollo en nuestro país. Y esa infraestructura, tenemos que hablar es de las vías principales para que pueda rodar la economía, para que el campesino pueda sacar sus cultivos, para proyectar un plan estratégico agrícola y pueda hacer nuestro país una despensa agrícola en potencia. Entonces, todos estos aspectos hay que dárselos a entender a esos jóvenes. Disculpe que me extendí, mi coronel, pero me parece que son 2 puntos supremamente importantes, pero como vuelvo y le digo, yo diría, escuela de formación de cuadros, 2 puntos, y les trataría el resto porque ahí está el will del asunto. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo voy por la planeación estratégica y la ejecución táctica. Si nosotros no preparamos la gente y especialmente a los que están en formación sobre una planeación y que marque la hoja de ruta y el objetivo a conseguir, pues no estamos absolutamente nada. Y nosotros no podemos salir a improvisar a lo que vaya resultando ni nada de eso, sino debe haber una programación, algo que nos detalle, a dónde ir y cómo desarrollar las cosas. Ahí es donde está la ejecución de un programa PER, donde todo el mundo está ocupado todo el tiempo y está desarrollando un programa preestablecido y poner los correspondientes facilidades económicas, de diseño, de lo que sea, para poder desarrollar ese producto y de financiación, lo que corresponda. Dicho, hacer una planeación bien establecida para poder llegar a un objetivo determinado. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Seleccionaría el 2 y el 7. El 2, concebir un proyecto político
les explicaría a los estudiantes universitarios que la solución de los problemas de la comunidad requiere de soluciones a largo plazo. Y ello solo se puede ejecutar si se construye un proyecto político en el tiempo, con visión y objetivos. La planeación estratégica. ¿Por qué? Porque la planeación estratégica se hace con base a objetivos, con base a identificar necesidades. Una vez identificadas las necesidades, se construyen los programas, las metas y las líneas de acción. Una vez elaborada esa planeación estratégica, se asignan las tareas o misiones que deben de ejecutarse en los niveles que correspondan. Y había un ejemplo muy claro a lo largo de la exposición. Por ejemplo, si la planeación estratégica es del nivel presidencial, pues la ejecución táctica corresponde a gobernadores y alcaldes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tenemos una respuesta en el Facebook Live. Desafortunadamente está la señal muy regular y llegando supremamente tarde. Sin embargo, vamos a darle lectura a este aporte de Henry. Dice lo siguiente: buenas noches para la sala. Para que un partido tenga proyección y éxito en el tiempo, la escuela de formación es el pilar sobre el cual deben gravitar los demás problemas. Escuchaba a estos días a la candidata Corcho, que fincaba su esperanza de ganar en la consulta Quintero con base al trabajo de educación política continuada que ha hecho en las bases. Pues bien, mi coronel, por el momento no tenemos nada más en Facebook y hemos pasado por todos los integrantes y presentes en la sala, por lo que probable, y siendo esta la segunda y última pregunta, le damos paso a sus conclusiones y la bendición por el día de hoy, agradeciendo mucho la paciencia y la disciplina que han tenido los aquí presentes en el día y esta noche de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muy amable de usted por moderar y a ustedes muchísimas gracias por ayudarnos a ilustrarnos todos, porque todos estos puntos de vista son muy valiosos y nos ayudan a enriquecer la argumentación, que es lo que más insistimos de defender. Es que entre más argumentos tengamos, mejor podemos explicar las cosas y más convincentes podemos ser. Hoy nos habíamos formado como un propósito, un objetivo académico, pedagógico, buscar unas diferencias entre lo que es un estadista y un dirigente político. Y efectivamente planteamos un ejercicio mediante el cual ustedes fueron tratando de construir un par de respuestas de manera primero individual y lógicamente en conclusión colectivas de lo que se propuso como tema esencial por nuestra parte, con base en documentos sólidos y serios extraídos de fuentes valederas. Entonces comenzamos por analizar que a lo largo de la historia pudiéramos seleccionar a estos tres personajes como ejemplos de liderazgo como estadistas. En la antigua Grecia, en el siglo V antes de Cristo, al señor Pericles, que gobernó con mucha inteligencia y habilidad a Atenas, y se le considera que su periodo, que fueron más o menos 2 décadas largas, fue un siglo de oro para Atenas, porque lo que vino después para Atenas y para la misma Grecia, a pesar de las dificultades que todos sabemos que había allá con Esparta y con las islas y con las demás ciudades,
marcó una época interesante en la historia de la humanidad, el pensamiento de Pericles. O sea, marcó la humanidad entera porque hoy, casi 3.000 años después de que existió el señor Pericles, todavía estamos guiándonos por preceptos que él dejó marcados para la eternidad. También resaltamos la figura icónica de nuestro libertador Simón Bolívar en la parte nuestra y tomamos como referencia a un líder mundial que con defectos y virtudes pasó a la historia como un gran estadista, el señor Franklin Delano Roosevelt. Luego vimos también unas definiciones tomadas con inteligencia artificial y otras fuentes para tratar de construir los conceptos que nos indican qué es ser un estadista y cuáles son algunos condicionamientos mínimos que establece la misma investigación académica. Y llegamos a la frase lapidaria que por sus condiciones de integridad y respeto que genera dentro de la comunidad se diferencia totalmente del político tradicional que a menudo es asociado con el oportunismo, la corrupción, el populismo, etc. Posteriormente pasamos a ver unas características que son tomadas por fuentes de inteligencia artificial y que lo único que le encontramos algo es lo de compasión, que no es una palabra exactamente traducida al español, sino que sería más bien como comprensión de la ética humana. Y hecho eso, entonces preguntamos a ustedes cuál consideran que dentro de un partido político se le debe exigir en este momento como prioritario a los 107 candidatos si es que pertenecen a un partido político, porque es dudoso. La mayoría de las respuestas se enfocó en integridad y visión a largo plazo, no sin desconocer las otras, porque se dilucidó que una va atada a la otra, pero que probablemente estas dos serían las más urgentes en ese escenario en que estamos hablando. Si el escenario cambia, pues entonces ya serán otras las que hay que profundizarles. Y luego vimos una lista de varios aspectos, 8 aspectos relacionados con la responsabilidad como un concepto estructural y filosófico de los partidos políticos. Y entonces hablamos muchísimo de que si un partido político no tiene escuela de formación de cuadros, no es partido, y luego de toda la concepción de la conducción política y de la conducción de la ciudadanía que necesita un liderazgo. Y que ese liderazgo tiene que ser fundamentado es alrededor de la gobernanza. Al hacer la pregunta de ustedes, no resulta tan fácil resumirla porque fueron tan ricos o fue tan la riqueza de argumentación de los diferentes puntos de vista que no se puede soslayar ninguno, antes al contrario, atarlos uno con otro. Sin embargo, se le dio mucha importancia a la planeación estratégica y la ejecución táctica, fueron varias las respuestas en ese sentido, a la concepción del proyecto político en el tiempo y atarlas con la escuela, que es la que debe guiar toda la línea de pensamiento. Pero también se insistió, se dijo de una u otra manera los demás puntos, porque si la persona no es transparente, si no tiene una concepción acerca de los acuerdos, cómo debe ser alrededor de programas y no de personas, pues seguirá fallando. Entonces diríamos que a esta parte, con las respuestas que ustedes nos dieron, le podríamos colocar un rótulo, un sello que se llame ética política. La ética ha sido tan cuestionada por muchas entidades a lo largo de la historia, no de ahora, que los filósofos siempre han hablado de ética, pero siempre ha encontrado que el comportamiento humano tiende a alejarse de la ética, en especial de quienes deben ser guías, y entonces que por eso las sociedades se descomponen. Eso no es de ahora, sino de siempre, y se estudia particularmente en la psicología y la filosofía. Entonces dijéramos que esta responsabilidad de los partidos
con todos los aportes que ustedes dieron hoy, a partir de unos criterios que se colocaron para el análisis, nos conducen a que lo más esencial es la ética y que siendo éticos y formando ese concepto colectivo de la ética, lo demás, como diría el maestro Jesús de Nazaret, viene por añadidura, porque la escuela de formación de cuadros gravitaría alrededor de la ética, el proyecto tendría que ser alrededor de la ética, la planeación estratégica y la ejecución práctica sobre la ética, que los acuerdos sean sobre programas y no sobre intereses eminentemente éticos, que haya transparencia y normatividad para seleccionar los candidatos y no a dedo y con componendas, es algo completamente ético, que se lidere con base en la gobernanza y no en los intereses personales, absolutamente ético, que se piense en el tiempo a largo plazo en las nuevas generaciones es ético, o sea, ese es el rótulo que nos queda hoy y quizás la enseñanza principal de que un estadista ante todo debe ser ético y lo demás vendrá por añadidura. Entonces aquí llegamos al final, creo que mi coronel Alarcón tiene algo para agregar, pero por nuestra parte consideramos que ya queda cerrado el conversatorio. Les deseamos a todos una feliz noche y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Adelante, mi coronel Alarcón. Pues mi coronel, tengo para destacar en la madrugada del día de hoy la invitación que le hizo CNN a mi coronel para ser el único comentarista latinoamericano y el único comentarista que hubo esta madrugada o esta mañana al discurso del presidente Trump ante los generales y almirantes de Estados Unidos. Eso es un motivo de orgullo y satisfacción para todos nosotros y los invito a que observen esta entrevista que ya está en la página y ya se las he enviado o he puesto a disposición de cada uno de los, eh, de los WhatsApp de los asistentes en el día de hoy. Eso era todo, mi coronel. Muchas gracias y renuevo mi sentido de felicitación. No, muchas gracias, mi coronel. Sí, para quienes no pudieron verla, es que el discurso del señor Trump hoy fue bastante complejo, porque el señor Hexet, que es el secretario de Guerra, de Defensa, que ahora le cambiaron el nombre de Guerra, y está casi ya aprobado, según dijo Trump, ¿no? Primero, se le fueron las luces. Él prestó servicio militar y parece que estuvo en una unidad de combate en Afganistán o en Irak, no recuerdo bien, pero fue soldado nomás. Y cuando regresó de la guerra, estudió comunicación social y trabajó en una cadena muy importante de Estados Unidos. Y tiene habilidades el señor y llegó a destacarse como un presentador de noticias y analista político ahí. Y conoció a Trump y hicieron empatía y Trump lo nombró por su supuesta experiencia militar como secretario de guerra. Ha habido muchos problemas allí en la conducción y eso, entre otras cosas, nos sirve aquí para lo que estamos hablando de los estadistas. Nos complementa. Resulta que el ¿cómo es que se le dice ahí en Estados Unidos? El presidente de la Junta de Estado Mayor, que es como decir un símil al comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, aunque no es lo mismo. Pero dijéramos que ese cargo es el que lo representa a todos. Era un señor de raza negra. Y lo primero, y parece que era un oficial muy distinguido, o sea, un hombre de experiencia en guerra, piloto de aviones de combate y combates estuvo y participó en operaciones militares muy importantes y al parecer tenía un liderazgo muy convincente dentro de las tropas. Él había reemplazado a un general Milley, que tal vez ustedes lo recuerdan, uno gordito, muy serio, que fue el más visible durante el gobierno Biden, porque fue el que dirigió todos los apoyos a Ucrania. Entonces,
quedó el señor Brown, porque Milley peleó con Trump, le dijo públicamente que la misión de los soldados era respaldar la constitución no a una persona. Tal vez ustedes recuerdan eso. Y se fue Milley y subió Brown. Pero Trump nunca estuvo de acuerdo porque, según dicen las malas lenguas, era un negro y lo mandó destituir. Y también, por primera vez en la Armada de Estados Unidos, una oficial de carrera, no administrativa, sino de carrera, como inició aquí la Policía Nacional en Colombia, con oficiales de fila. Allí en Estados Unidos también hay las dos, hay oficiales administrativos y hay oficiales de fila. Esa muchacha inició su carrera y parece que era una oficial naval muy distinguida y también con experiencia en operaciones, al punto que fue escogida como la comandante de la Armada de Estados Unidos. Un honor increíble ser comandante de todos los buques y submarinos y toda esa capacidad aeronaval que tiene la gran potencia. Y dicen los que conocen, los que tienen información, que lo estaba haciendo muy bien. Pero tan pronto llegó el señor Hexet, no ocultó en el cargo que en eso no lo podía dirigir una mujer, que las mujeres no eran capaces de dirigir tropas, etcétera, etcétera. Y movió cielo y tierra y la sacó. Entonces, la situación se fue poniendo tensa y hubo otras destituciones de militares y comenzó como que a circular un rumor en la Fuerza Militar de Estados Unidos que hay intereses políticos, que el que no esté alineado con X o Y política lo sacan. Entonces parece que los generales, algunos le pidieron hablar con algunos generales importantes. Entonces el señor Hexet, para darse la publicidad de que él los podía reunir a todos, mandó recogerlos a todos los generales y almirantes que están regados por el mundo. Imagínense cuánto cuesta eso. Traer, por ejemplo, no sé, digamos 20 generales y almirantes que están destacados en el Golfo Pérsico, otros 20 que están en Corea, otros 20 que están en la OTAN, y así, más los que están en Estados Unidos, todos comando de tropas. Total que reunió alrededor de 400 generales y almirantes de las tres fuerzas. Apariencia, eso no lo sabía Trump, sino que era una actividad interna del Departamento de Defensa. Entonces Trump se enteró y la primera declaración pública que dio es que eso me parece interesante y va a ser importante que lo haga, pero yo voy a ir allá. Entonces todo el mundo estaba a la espera qué le va a decir el presidente de Estados Unidos a los generales. Cuando llegó allá, entonces comenzó a autoelogiarse que el dormilón del Joe Biden, que era un gobierno corrupto, que la ONU es corrupta, que los bomberos cumplen una gran actividad y que hay gente que les dispara a los bomberos cuando están subidos a las escaleras para apagar los incendios para no dejarlos y que son los enemigos políticos de él. Revolvió la función de la policía, que todos sabemos que allá es estatal y local, que es muy diferente a la nuestra, que es nacional. Allá la Policía Federal es el FBI, pero tiene otro enfoque distinto a la policía normal. Entonces, y por último le dijo a los militares de las tantas cosas como surrealistas que dijo, que para hacer el entrenamiento militar de las fuerzas militares que se están preparando para cualquier guerra, hay que llevarlos a las ciudades donde están llenos de delincuentes de la izquierda, enemigos de él, y que la mayoría de los inmigrantes que le mandaban para allá era gente que sacaban de las cárceles e intencionalmente se la mandaban a Estados Unidos y que necesitaba que las fuerzas militares le ayudaran a combatir ese problema. Pues históricamente en Estados Unidos sí ha tenido mucha seriedad en no meter a las fuerzas militares en ningún problema interno y se les permite votar, pero jamás participar en política ni alinearse con ningún presidente. Entonces ese tema pues era muy complejo. Se esperaba que el señor hablara de cosas mucho más estratégicas, no mencionó para nada la conducción de las operaciones y los riesgos que está el mundo. Entonces quedó el sinsabor y la sensación en el auditorio que se perdió el tiempo, porque de remate el señor Hexet, que les estaba nombrando, sale con semejante barbaridad y diciéndoles que les quedaba prohibido tener oficiales gordos en el ejército de Estados Unidos y que todos debían pasar el 70% mínimo
de la prueba física, cuando quienes hemos conocido el ejército de Estados Unidos sabemos que eso allá es cultura y dogma, y que esa gente trota y entrena y se mantienen y ellos mismos se verifican y hacen bimensualmente la verificación de la prueba física por parte de los comandantes, y desde el comandante hasta el último oficial y suboficial la hacen, y además de eso mensualmente hacen una carrera de 5 kilómetros que es política interna entre ellos, y que viven en la competencia de la milla y el club de la milla. O sea, son patéticos con el entrenamiento físico en Estados Unidos, los militares. Entonces, si el secretario de Defensa sale a decirles en una reunión que convoca a los más altos mandos del mundo semejante cosa, uno se pregunta, ¿y por qué no mandó una circular diciéndoles que a partir de la fecha él mismo va a tomar acción sobre eso? Y se evita la venida de toda esa gente, además que quedan los comandos solos y los problemas que conocemos quienes hemos tenido mando cuando ordenan ese tipo de reuniones. Es la primera vez en la historia que un presidente reúne a todos los generales y almirantes que están regados por el mundo. Pero al final, pues no surgen sino críticas, cuestionamientos, y por eso pedían un análisis, ahí lo hicimos, y es de eso que se trata. Bueno, a todos les deseo una feliz noche y muchísimas gracias por su asistencia y su comprensión. A usted muchas gracias, mi coronel. Felicitaciones. Gracias.